están? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Estamos al aire, no sé si se enteraron. ¿Cómo andan? ¿Bien? Al aire. Bien, sí, sí, al aire de pelo corto. Hubo bueno, peluquería, ¿no? Vos de campeones. Sí. Claro. Pero sí, son dos elogios, ¿no? Vamos a ver. Señores, a ver, un poquito de seriedad, por favor. En el 2014 empezaba una agonía interminable para los padres de Andrés Pereira. ¿Se acuerdan? Este joven que había participado de un campamento organizado por el nuevo Partido Comunista, son campamentos que se realizan habitualmente, lo hacían en Punta Espinillo. Ese fue el último campamento que se realizó, de hecho, en Punta Espinillo, pero ya cambiaron de lugar. Al que fue invitado por otros, por terceros, y él se suma y en realidad nunca vuelve. Y ahí empieza una sumatoria de hipótesis, de teorías, de comunicaciones muy cuestionables por parte de la propia organización y sus integrantes para con la familia. Pasaron 3 años, sin una pista contundente, sin siquiera un cuerpo que pudiera dar otras informaciones. Ustedes saben que las autopsias, bueno, dan muchas pistas para resolver los casos. Aún con la tristeza de confirmar la muerte de tu hijo, porque mientras está ausente uno tiene la esperanza de... Finalmente apareció su cuerpo. Ya esta información la conocen todos, el 13 de este mes. Ahora apareció a 200 metros del lugar del campamento, lo que también hace que uno se haga muchas preguntas, ¿no? Un lugar que había sido rastrillado varias veces por la policía en las investigaciones. Qué raro que no se hubieran encontrado con él antes. De todas maneras, abrió nuevas puntas, nuevas preguntas. La jueza Odriozola retoma el caso y vamos a ver qué depara el futuro. En este caso particular, para la familia de Andrés nos acompañan hoy sus padres, como lo hicieron años atrás en plena búsqueda. Vamos con una crónica del hecho. Por favor, director. Él fue a un campamento a Punta Espinillo, tenía que volver el 16 de febrero y hasta el día de hoy no sabemos nada de él. La información que nosotros tenemos fue la que fuimos recabando, yendo al lugar y hablando con la gente que trabaja ahí y que estaba en ese día. Tras concentrarse en la sede del sindicato del CASMU, marcharon por nuestra principal avenida hasta el Ministerio del Interior, donde leyeron una proclama y pidieron que continúe la búsqueda. Vos te preguntás qué hace frío, qué hace calor, si comió, si durmió, si está bien, qué está haciendo. Es muy difícil. En realidad lo que pretendemos es que la justicia funcione un poco más ágil de lo que está funcionando hoy en día. Entendemos que pasó un año y que no somos tanto ni en un país tan grande como para que alguien desaparezca de la forma que desapareció. Yo te puedo asegurar que si Andrés está muerto y si la muerte de Andrés fue provocada por parte de personas que están en ese grupo, que yo tengo un 80% de esperanza en que de ese grupo salga la información. No podés asustar a todos, el miedo no dura siempre y el miedo a veces se vuelve una carga tan insoportable que te hace enfrentar. El tiempo sigue pasando y el vacío que dejas en todas y cada una de las personas que estuvimos a tu lado sigue aumentando. Pero no por eso bajaremos los brazos. No dejaremos de buscarte. Seguiremos luchando, haciendo que nuestras voces resuenen cada vez más fuertes con tu nombre. Lamentablemente nosotros ya vamos para el 3er año esperando que encontrar a Andrés o saber qué fue lo que pasó realmente, que nos den una respuesta que hace 3 años venimos pidiendo y no tenemos ninguna respuesta de ningún lado.
Casi 3 años más tarde fueron identificados los restos. A ver, hace 3 años desapareció. Y bueno, los restos fueron hallados hace pocos días y ya están identificados. Y ahora empieza a correr toda una investigación en torno a este joven que mantuvo en vilo durante mucho tiempo, por supuesto a su familia, pero también a la opinión pública, porque había desaparecido casi increíblemente de un campamento en la zona de Punta Espinillo. El tema está en la justicia y bueno, comienzan las investigaciones. Desde el momento de su desaparición hasta este fin de semana, nada se supo de Andrés, hasta que se confirmó que los restos óseos encontrados el pasado martes, apenas a 200 metros del lugar donde estaba el campamento, eran del joven desaparecido. Esto fue un punto en toda esta historia donde de una desaparición pasamos a estar frente a un homicidio. Según las autoridades del camping de Punta Espinillo, esos campamentos eran problemáticos debido a la gran cantidad de inconvenientes que se generaban. Lo que recuerdo de ese día es que vi pasar mucha gente corriendo cerca del parador y salí afuera a ver, y lo que presencié fue como una gran trifulca entre un grupo de personas y que le estaban pegando a alguien. Porque si vos ves un delito en proceso y no haces nada por impedirlo, sos cómplice. Ese domingo de febrero de 2014 habían cientos de personas, no 2 ni 3. No estaba el grupo de acampantes como se quiso decir. Habían cientos. Una de ellas, la señora del parador, que da su idea. Dolor tenemos cada vez que se mata un joven en este país. Somos los menos interesados en que los jóvenes aparezcan muertos. Los queremos vivos, los queremos celebrando la vida, los queremos construyendo un nuevo Uruguay. Si ustedes dicen que eso es lavar el cerebro, bueno, capaz que sí, que sea una forma de entender la realidad distinta a como la pueden entender otros. Andrés fue visto por última vez con vida en esa golpiza. Los adultos responsables del campamento también lo son de la salud física y psíquica del menor que tenían a cargo. Ese menor ahora se constató que está muerto. Estamos muy cerca de ciertas responsabilidades, por lo menos de las primarias, ¿no? Bien, y nos está acompañando en estudios una vez más, pero esta vez, bueno, con esperanzas tal vez más contundentes de llegar a la verdad. Le damos la bienvenida a los papás de Andrés, Adriana y Eduardo. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Quienes estaban mirando el tape, quien hablaba, que parecía que estuviera en un estrado político, ¿no? Es en realidad el secretario general del nuevo Partido Comunista, Marcelo Sánchez, quien de alguna manera, bueno, ha estado también declarando para la justicia. Él niega algunos hechos, alega otros. Como se dice, estará en manos de la justicia. Lo que sí, y aun cuando finalmente o eventualmente aparezca el responsable o los responsables del asesinato, porque hoy ya se sabe que fue un homicidio, de Andrés, y si no remiten a ningún integrante del nuevo Partido Comunista o a ningún participante de ese campamento organizado por el nuevo Partido Comunista, no deja de ser muy cuestionable el proceder del responsable como adulto en tanto a la forma de comunicación que mantuvo con la familia, en tanto a la actitud que vienen sosteniendo. Yo entiendo, debe ser difícil que te apunten si realmente no... porque si estamos ante la teoría... que digamos, la que tiene mayor consenso, y es de que fue un integrante que lo mató y están encubriendo. Bueno, si no es así, es una teoría complicada, ¿no? Yo puedo entender que el señor esté a la defensiva, pero antes que eso hay que acompañar en el dolor y prestarse a todas las preguntas que este caso supone. Lo digo esto porque no quiso venir, por ejemplo, al programa, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras, su opinión ya la tenemos porque esas declaraciones fueron para desayunos informales. Y el resto lo tendrá que hacer los abogados y la propia justicia. Adriana y Eduardo, la agonía esa de la incertidumbre, imagino que debe ser una tortura cada segundo. Cuando aparece el cuerpo,
¿cómo cambian los sentimientos? ¿Para dónde? Porque por un lado hay una esperanza que muere y hay otra que, bueno, obliga por lo menos a enfocarse y concentrar energías en llegar a la verdad, ¿no? No sé si cambian los sentimientos, en realidad. Creo que cambia la óptica para poder seguir, nada más. Lo que sabemos es que nunca bajamos los brazos hasta encontrarlo. Y bueno, ahora apareció, no como queríamos, pero tengo que decir, lamentablemente fue lo que yo dije siempre, que si mi hijo no había vuelto a casa era porque no estaba vivo. Yo siempre mantuve eso, porque es la verdad. ¿Tú pensabas igual? Yo creo que... Al margen de que en el fuero interior uno siempre tiene la esperanza de equivocarse, ¿no? Cuando tiene esas ideas así tan rígidas. Pero pensabas... Digo, la pregunta en realidad tiene que ver con, bueno, ¿cómo era la actitud de Andrés como hijo en su circunstancia vital, como para desaparecer sin aviso? Algunos padres podrán decir, no me sorprende tanto, ha pasado antes, y otros pueden decir directamente, como estaban diciendo ustedes, lo conozco. Si no apareció, vivo no está. Por eso la pregunta, ¿no? En realidad, obviamente, que la esperanza que tenía no era el resultado, pero sí, muchas veces en ese círculo más allegado de familiares y amigos muy cercanos, lo habíamos puesto arriba de la mesa porque era imposible que no se hubiera comunicado, que no hubiera vuelto. Y cuando vos descartás esas opciones, no te quedan muchas otras. Más después los datos que se fueron sumando, ¿no? La pelea en el campamento. Hubieron varias instancias, ¿no? de esas contradicciones que tiene uno a la hora de cómo se para, ¿no? Frente a lo que siente o a lo que espera. Y sí, cuesta, primero más allá que lo pensamos, nos costó asumirlo, porque también te golpea una realidad, ¿no? Como te decía hoy, digo, si vos empezás a descartar las opciones que tenés, la que te queda no es muy alentadora, pero y por es la más más que cercana de la verdad. Y por más que uno la maneja, después sí, el cuerpo está allí, ¿no? A ustedes les avisan, imagino, no sé cómo es el procedimiento normal, cuando se confirma que son los restos de Andrés, o en una investigación como en el caso de ustedes, cuando aparecen restos de alguien aún previo a los resultados del laboratorio, ¿se les alerta, se les pone en preaviso? ¿Cómo funciona? No era la primera vez que éramos convocados para dejar muestras de ADN, porque se habían encontrado otros cuerpos en tiempos anteriores, y en aquel momento la policía se comunica con nosotros. Pero ya tenían sus muestras. Sí. Y en el caso del hallazgo, nosotros nos enteramos por medio por la televisión. Nos llegó un mensaje de alguien que estaba mirando en ese momento el programa. Nosotros estábamos en una reunión familiar. Fue algo bastante casual, pero coincidió que por suerte estábamos todos juntos en ese momento y eso también ayuda. Y después, obviamente, el teléfono explotó, ¿no? Así que por la televisión. Sí. Estaban viendo el informativo, unos amigos, ven el informe y automáticamente se comunican y después fue una catarata de mensajes y de llamadas. Nosotros no sabíamos qué decir, porque nosotros no estábamos mirando en ese momento nada. Bien. Tratás de informarte de acuerdo a lo que los medios van transmitiendo y tratando de procesarlo, ¿no? Te decía recién, digo, si bien fue algo casual el estar
en esa reunión familiar. Digo, bueno, fue algo que estaba previsto, surgió esa misma tarde. Dentro de todo lo malo, uno lo rescata, ¿no? El que nuestra hija estuviera... Estaban juntos, digamos. Que mi hija estaba en Montevideo, que estaba con nosotros, digo, yo qué sé. Porque si se entera y no estaba acá, era como... iba a ser mucho más complicado. Todavía los análisis, si bien sí confirmaron que son de Andrés, hay datos fundamentales para la causa que por lo menos no, hasta el momento la prensa no tiene noticia de que hayan arrojado resultados ya. Por ejemplo, bueno, ¿de qué fecha data el fallecimiento de Andrés? Porque ustedes no se olviden que durante estos últimos 3 años los testigos o algunos integrantes, digamos, que fueron consultados por la justicia del partido y del campamento, decían haberlo visto, no solo haberlo visto, haber conversado con él. Sí. Entonces, claro, puedo decir, pero bueno, ¿cómo? Si estaba muerto, ¿a quién viste y con quién conversaste? ¿Quién miente? No necesariamente tiene por qué ser una mentira. Ahí es cuando la fecha de fallecimiento es clave, ¿no? Para saber si estos testigos decían la verdad. Después podrás objetarles lo que quieras. Cómo no llamaste a la madre, cómo no les avisaste, cómo no lo guardaste en el auto y te lo llevaste, cómo no hiciste algo al respecto. Pero es otro tema. Acá estamos buscando un asesino o unos asesinos, ¿no? Es distinto después a ese otro tipo de conductas. Capaz que no es mentira, capaz que efectivamente lo vieron. El último testigo dice haberlo visto en agosto, ¿no? Bueno, es fundamental saber la fecha de fallecimiento de Andrés. Que aparezca los restos allí, en este lugar tan cercano, que se había rastrillado tantas veces, también es algo que llama mucho la atención. E incluso que no, la jueza decía tener que volver a la zona para terminar de encontrar, bueno, todas las piezas, porque de alguna manera, si no están todas, cabría la otra teoría y es de que alguien lo llevó a ese lugar. Todo está muy complejo, todo está muy turbio. Yo, de verdad, admiro el temple de ustedes que, bueno, que vienen, que quieren presentarse a los programas para que se siga buscando. Y esto tiene la contracara, ¿no? Y es que una vez que los temas se ponen en los medios, y sobre todo casos como estos, la opinión pública, consciente o inconscientemente, los toma, se los apropia y ahí puede pasar cualquier cosa. La revictimización de la víctima, por ejemplo. Una de las otras teorías que se abonaron son las de que estaba vinculado al narcotráfico. En realidad, el propio abogado Fagundes dice algo muy interesante al respecto y dice que los únicos que en realidad sostienen esa teoría es Marcelo Sánchez del nuevo Partido Comunista, porque en todas mis pesquisas no había vínculo alguno con ninguna asociación criminal ni con uso problemático de drogas. ¿Qué va quedando? ¿Qué opinan ustedes? Una de las experiencias más duras que yo tuve en este programa fue cuando los padres de Andrés vinieron aquí. Yo me había enterado de la noticia, obviamente, cuando ocurrió, y me resultó muy duro encontrarlos a ellos, más allá de que esto es un programa de televisión donde estamos haciendo un trabajo, pero a veces no nos podemos desprender del ser humano. Yo tengo hijos de la edad de Andrés. El que no tiene hijos tiene un hermano de la edad de Andrés. El que no tiene un hermano tiene un nieto de la edad de Andrés. Tiene un sobrino de la edad. O sea, un joven de esas características, de esa edad, en una actividad como un campamento, nos llega a todos. Nos llega a todos. Y una desaparición de ese tipo, ahora confirmada como un homicidio, es uno de los crímenes más repugnantes que se pueden cometer. Como crimen y la secuela del asesinato repugnante y hediondo de ese crimen es mucho peor que el crimen en sí mismo. La pésima investigación que siguió al crimen, la pésima investigación, las tomadas de pelo de los testigos que decían haberlo visto subiendo de un ómnibus o bajando de un ómnibus en el cerro, obligar a toda la sociedad y al Estado a creerse esa manga de estupideces que decían un día sí y otro también. En relativa calma de la sociedad, porque en el informe que precedió a la nota se destacaba, y con justa razón, el esfuerzo de la familia por encontrar la verdad. No estuvo muy acompañada la familia.
Hay que decir la verdad también. Y ellos seguramente con muchos más títulos que yo para decirlo. No vimos un gran impacto de organizaciones, identidades que usualmente se movilizan con justa razón por situaciones similares de desapariciones. En este caso no estuvieron presentes. O sea, estuvieron bastante solos. ¿Así lo sienten? ¿Se sintieron solos? ¿O es lo que se puede seguramente por ahí ver los amigos de la familia, pero quiero decir, el impacto en los medios de comunicación. Yo tengo que decir que lo que es mi sindicato, AFCASMO, desde el principio fue el que nos ha brindado todo el apoyo. No, capaz que Pascal se refiere a la gente común, digamos, a la sociedad que a veces acompaña marchas con causas algo más grandes. Sentimos que, se dieron, muchas veces también se dieron, yo recuerdo todas las marchas y la primera que hicimos hubo un paro general del transporte y éramos cerca de 100 personas en la Plaza del Entrevero. Y después hubo una lluvia diluviante, otra que hicimos, y fuimos caminando de 8 de octubre y Garibaldi hasta la torre, hasta el ministerio, y de ahí hasta la torre, hasta la Plaza Independencia. Sin embargo, pasaron 3 años después de todas esas manifestaciones y recién ahora aparece en una circunstancia que llama la atención porque la racionalidad aplicada a esto da la idea de que esos restos fueron puestos ahí después de los hechos. Da la impresión. ¿Cómo puede concebirse que a 200 metros durante 3 años no aparecieron los restos? Tenemos en este momento nuestro móvil en vivo a Tania Melgar, que está en compañía del abogado de la familia, que es el doctor Fagundes, a quienes ya veíamos en repetidas ocasiones en el tape. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en el día de hoy. Tania, me imagino que, bueno, habrás tenido una previa con Fagundes muy enriquecedora, así que hacenos la puesta a punto del caso hasta el momento. Muchas gracias, Victoria. Es así. Juan Fagundes nos puede atender en estos minutos, dado que la audiencia que había pactada para hoy a las 14 horas había una audiencia donde habían 3 personas citadas, vinculadas a, estas presuntas, dentro de la línea de investigación, estos presuntos 3 testigos que vieron a Andrés retirarse del campamento. También se esperaban algunas novedades sobre las pericias forenses. Se está trabajando en conjunto junto a un antropólogo, el médico forense y un antropólogo. Esta audiencia lamentablemente se tuvo que suspender en la jornada de hoy, dado el conflicto de los judiciales. El juzgado está ocupado, entonces, vamos a tener la palabra del abogado en primera persona y vamos a estar comentando algunas otras cosas, pero aprovechamos estos minutos para conversar un poco con él. Lo han conversado, se cambió esta carátula luego de aparecer los restos socios de Andrés. Ya estamos hablando de un homicidio y es por la línea de investigación que está siguiendo la jueza Mariano del Ordiosola. Fagundes, muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo comenzar una línea de investigación después de tanto tiempo? Las pericias van a ser fundamentales. Obviamente ya se confirmó que los restos sí son los de Andrés, pero se está todavía por dilucidar exactamente la fecha de muerte, que es lo que se está tratando de realizar ahora. Y de aquí en adelante, ¿cómo seguimos? Justamente la investigación cambia el objeto de cómo va a encarar el tema, porque hasta ahora Andrés estaba en una situación de desaparecido. Ahora Andrés está muerto. Las 2 cosas que se tienen que determinar, que por información que tengo estamos muy cerca de determinarlas, son la fecha y las causas. Y ese es el trabajo del antropólogo Soya y de los forenses del Instituto Técnico Forense que están trabajando con los restos de Andrés. ¿Cuánto tiempo puede determinar una pericia de este tipo? ¿Se puede demorar mucho más? Porque, supuestamente quizás había alguna novedad, pero no era seguro. ¿Cuánto tiempo demora una pericia de esta índole? Lo que yo sé es que están trabajando seriamente con el tema y que tal vez en esta semana podría haber alguna información. Pero primero se va a enterar el juzgado. Después nos enteraremos nosotros, pero el informe va primero para la sede. En cuanto a las personas indagadas, ¿por ahora son testigos o la justicia ha determinado, dentro de la línea de investigación, decidió citar a alguna otra persona que quizás esté involucrada? No sé si se puede comentar algo de esto o todavía está en un tema de presumario y no se pueden dar mayores datos.
La mística del presumario puede mantenerse si hay medidas reservadas y todo lo demás. A esta altura, si bien por la, ¿cómo te podría decir? La sensibilidad del tema se ha mantenido bastante en reserva, inclusive como abogado no he estado encima del expediente, pero a mí lo que me interesaba era que se hicieran los interrogatorios que se tenían que hacer y bueno, después tenía que pasar algo, como yo siempre pensé que iba a pasar, que alguien se quebrara y hablara, porque era mucha gente vinculada a este tema, o que apareciera Andrés, o, lamentablemente, lo que pasó que aparecieron los restos de Andrés. Pero básicamente lo que hay en el presumario son muchas declaraciones. Ahora, con la aparición de los restos, muchas de esas declaraciones entran en contradicción con la realidad. Por lo tanto, creo que en la estrategia de la sede está empezar por estas contradicciones. Y de allí determinar si quienes se contradicen con la realidad lo hicieron para ocultar algo. Y así sucesivamente hasta verificar si alguna de esas personas está directamente vinculada con el resultado muerte de Andrés, ya sea en la fase ejecutiva, en el encubrimiento o en otras circunstancias, porque también no hay que olvidarse de que Andrés era un menor de edad y que las personas que estaban a cargo de estos mayores de edad eran responsables por la salud psíquica y física del menor. Por lo tanto, personalmente yo creo que ya hay responsabilidades penales, tal vez no vinculadas aún con la muerte, pero que se pueden vincular directamente con la muerte de Andrés si las pericias y los relatos y las contradicciones van formando un cúmulo de indicios que los vincule con ese resultado. Pero, repito, el tema de la responsabilidad de adultos que tenían a cargo el menor, eso ya está arriba de la mesa. Ajá, sí, bueno, desde el momento de la desaparición, en realidad eso se estaba manejando. Sí, bueno, pero... De la desaparición a la muerte, no, sin duda que hay un trecho. Sí, hasta ahora el relato era, él se fue por las de él, y después los vimos en boca de pasta base, o él estaba vinculado a temas de pasta base, y seguramente haya terminado mal, por eso. Para mí eso es todo un... Sí, ¿qué tal? Victoria, ¿Cómo les va, si me permiten? Sí, justamente, sobre eso quería preguntar. Eventualmente mañana se resuelve el caso y resulta que el homicida no tiene nada que ver con el campamento, con el partido y con ese día. De todas maneras, a los organizadores del campamento, para entender bien, ¿no? ¿Le cabe la responsabilidad hasta qué punto? Yo recuerdo, bueno, algunas declaraciones de la propia familia y de la madre de Andrés que, a ver, ahí nadie llamó para decir, mire que Andrés se fue, todo lo contrario, como no llegaba, la madre tuvo que averiguar y lo único que le dijeron es, va a llegar un poco más tarde. Por ejemplo, ¿ahí ya le cabe algún tipo de responsabilidad a un organizador cuando tiene a un menor integrando su evento, digamos? ¿Qué figura cabe ahí? Si el joven hubiera llegado a la casa, le cabe por lo menos un insulto, ¿no? Por haberlo dejado irse al joven solo. En este caso, yo creo que con este resultado, ya de pique le cabe algún tipo de responsabilidad. Pero hay testigos de que a Andrés le dieron una golpiza en el campamento. No una zarandeada, no, una golpiza. Claro, pero por eso la pregunta, más allá de que el cuerpo aparece recién ahora, pasaron 3 años. En algún momento de estos 3 años, como justamente responsable de esta organización y del campamento, ¿no se procesó por ninguna razón a Marcelo Sánchez? No sé a quién o lo que fuere, pero a ver, hasta hace unos días la situación de Andrés era de ausente, de desaparecido. O sea, si yo lo podría responsabilizar porque lo tenía a cargo y desapareció.
¿No le cabe ninguna responsabilidad? Yo creo que ¿No decía usted justamente al principio que es un tema de adultos con menores a cargo? Y bueno, hasta el momento parece que esa línea no se siguió. Bien. Pero se podría haber seguido. Sí, yo creo que sí. Bien, entonces vamos con la línea que hoy se abre con la nueva carátula, ¿no? Usted decía algo súper interesante, que eso de que usted estaba confiadísimo que el autor del crimen, de ser un crimen que ahora está confirmado, básicamente se iba a quebrar, porque la cosa no se resiste mucho tiempo. Antes que eso ocurra, aparecen los restos. Mi pregunta es, ¿no podrá ser que aparezcan los restos, si se confirma la teoría de que fueron puestos en el lugar, que es una de las teorías? La jueza, creo, tengo entendido, que ordenó volver a buscar en la zona para ver si aparecen todas las piezas. ¿No podrá ser una forma de ese, no arrepentimiento, pero de ese no doy más del autor? ¿Podría vincularse? Bueno, yo tengo una idea que explica mucho sobre ese punto, pero lamentablemente hoy no te lo puedo decir. Pero básicamente, y no es por hacerme el misterioso, es porque creo que puede dificultar bien, es investigación, obviamente, la investigación. No, obvio. Pero hoy o mañana, si esto se termina, capaz que si me haces acordar te digo que era. Bien. No, porque básicamente, siguiendo esas teorías que usted no me puede confirmar ninguna, digamos, o remite a un acto de, justamente, quiero que me encuentren, o quiero que esto se termine, del autor, o aprovechando toda la teoría puesta sobre el nuevo Partido Comunista del campamento, lo pongo cerca, y capaz que el homicidio no tiene nada que ver, en realidad, con este asunto. Sí, esa última es... ¿La descarta? Yo no descarto, o sea, cuando tú... No, porque cuando vos analizás una escena como esta, vos podés estar cerca de que las cosas, de una creencia de que las cosas sucedieron de una manera. Y en la otra punta tenés una teoría absolutamente contraria. ¿Por qué te sirve no descartar la absolutamente contraria? Porque te permite tener la cabeza abierta para poder viajar entre esas puntas, porque capaz que no es ninguna de las dos. No sé si me explico, es un modelo, es un método. Está bien. Lo que está pasando es que a mí se me vienen acumulando indicios y conclusiones sobre una de esas teorías que sigue descartando, no anulando, la de que fue puesto ahí. Está bastante claro Entonces, lo que está diciendo. Sí, entonces, esos indicios que los forenses van a ayudar a darle una respuesta científica, más allá de suposiciones o de conclusiones que uno hace, son importantes en cuanto a la data. Claro, porque incluso los testigos que dicen haberlo visto pueden no haber mentido. Puede que, si la fecha de muerte es más cercana en el tiempo, capaz que sí lo habían visto. Sí. Sí. Entonces es muy importante determinar la fecha y ver si además se puede determinar las causas. Bien. Entonces, según lo que yo entiendo, y te contesto lo anterior y más o menos englobo en esto, trato de englobar todo, es lo siguiente. Yo creo que esto se va a acotar a esa época y a esa región, porque estamos hablando de 200, 250 metros. Bien. Puede haber pasado una muerte allí o una muerte donde se encontraban los restos. Puede haber llegado arrastrado hasta ahí o puede haber llegado por sus medios hasta ahí y haber caído muerto ahí.
Fagundes, muchísimas gracias por estos minutos. Y bueno, está clarísimo que seguir ahondando más puede perjudicar la investigación. Así que, de verdad, muchísimas gracias. A usted, Tanita, muchas gracias a vos también. Saludos. Saludos. Gracias, Victoria. Hacemos una brevísima pausa y ya venimos.